Bueno, bienvenidos y bienvenidas eh, a esta especie de presentación barra conversatorio sobre nuestro libro Filosofía en Latinoamérica. Es una alegría poder encontrar a los autores y las autoras, aunque sea de manera virtual, después de haber estado eh, sí, casi 2 años comunicándonos vía email. Eh, este libro forma parte de una colección de la Editorial Filosófica. La Editorial Filosófica es un proyecto basado en Ecuador, con sede, digamos, en Ecuador, pero que surge a partir de una red de investigadores, investigadoras. Muchos somos ex becarios de ICALA. Y la colección, no sé si pudieron ver, es un proyecto muy ambicioso. Actualmente está la colección filosófica actual. Nuestro libro forma parte de esa serie. Tiene más de 15 libros, casi 20 libros, sobre Heidegger, Nietzsche, Wittgenstein, Kant. Y cuando Santiago Sarria me empezó a hablar del proyecto, yo le dije, habría que hacer también un volumen sobre filosofía latinoamericana, ¿no? O sea, porque estaban planeados los volúmenes de Husserl, de Kant, de Ricoeur, de los filósofos de los que se suele hablar siempre, y me pareció importante que también haya un espacio para la filosofía en Latinoamérica. Nos pareció importante junto con Felipe. De hecho, el próximo paso es que dentro de Filosófica Editorial haya una serie solo para filosofía en Latinoamérica. Em, y ahora estamos trabajando entonces en esa colección que, que esperamos dé lugar a un volumen sobre filosofía en Bolivia, filosofía en Argentina, en Venezuela, en Chile, etcétera. Este es un proyecto que está ahora mismo llevándose a cabo. Pero bueno, nuestro libro es el primer paso de eso, entonces en ese sentido estamos muy contentos. Lo hago breve, así tenemos tiempo para charlar. Por un lado, es un poco, no sé si ambicioso o inocente, ¿no? Hablar de filosofía en Latinoamérica o filosofía latinoamericana, después de que se habló tanto, por otro lado, de esta pregunta de si existe una filosofía en Latinoamérica, y me parece que es una pregunta saldada en cierto sentido. Entonces, volver a la pregunta y a este término eh, puede resultar tal vez, no sé, superficial o innecesario, pero sin embargo nos pareció importante crear este espacio porque a pesar de que está, de alguna manera, estamos de acuerdo de que hay una filosofía en Latinoamérica o muchas filosofías en Latinoamérica. La pregunta es por cómo podemos hablar en común de esa filosofía. Entonces esa es un poco la pregunta del libro, que como habrán visto, también comprende espacios muy diferentes y tiempos muy diferentes, ¿no? Tenemos una primera parte sobre filosofía indígena e indigenista, una segunda parte sobre lo que podríamos llamar el periodo colonial, y una tercera parte sobre el siglo XX, ¿no? Y en sí misma, hablar de estas taxonomías, de estas secciones, de estas periodizaciones, es muy problemático. Pero bueno, la idea era, sin embargo, afrontar la pregunta sin miedo y nada, atrevernos a, a enarbolar, ¿no? Esta cuestión de la filosofía en Latinoamérica o latinoamericana. Bueno, eso es de mi parte. Felipe, no sé si quieres decir algo. No, como introducción creo que eso estuvo perfecto. Muchas gracias. Entonces podemos empezar. Creo que Fernando ya más o menos explicó, pero
La idea es, pues voy a mencionar las preguntas con los que los invitamos a este conversatorio, pedirles a cada uno que por ahí en 5 minutos, cosa por el estilo, nos den un esbozo de respuesta. No sé si en 5 minutos se puede hacer mucho más. Eh, Tal vez pues como esto va a quedar grabado y disponible en línea, si en esos 5 minutos, muy breve, pueden pues, presentarse, ¿no? Pues nombre y localidad, por lo menos. Sería fantástico. En cuanto al orden, creo que lo más fácil es el aleatorio, que es en el orden en que me salen en la pantalla. Entonces, pues las preguntas con las que los invitamos a este conversatorio eran más que ¿qué es la filosofía latinoamericana? Porque como dijo Fernando, eh, esa pregunta ya está tal vez un poquito vieja, puede que estemos un poquito cansados de ella. Y existe desde hace mucho tiempo la crítica que por andar tratando de responder la pregunta y decir qué es filosofía latinoamericana, no hemos hecho filosofía. Entonces, dejando esa pregunta de lado, eh, quiero preguntarles más bien qué significa hacer filosofía en Latinoamérica y de cara a Latinoamérica. Porque, por supuesto, en un cierto sentido, si uno hace, no sé, lógica hegeliana o metafísica analítica en Latinoamérica, pues está haciendo filosofía latinoamericana. Tal vez no de cara a Latinoamérica, que es lo que me interesa, nos interesa preguntarles en esta ocasión. Entonces, en orden aleatorio, la primera que me aparece es Rocío, por favor. Muchas gracias, Fernando y Felipe, y muchas gracias a todos los colegas, a todos los contribuyentes a este volumen y a los autores, colegas que están el día de hoy aquí. Muchas gracias por la invitación a participar en el volumen y también en este proyecto de reflexión conjunta. Y la pregunta nunca es fácil y especialmente para alguien como yo, porque yo no vengo del área específicamente disciplinaria de filosofía. Yo estudié lingüística y literatura y de lingüística, dentro de las áreas de lingüística, yo elegí trabajar en mi pregrado, ¿no? Con semántica porque siempre he estado fascinada con la construcción del significado y el sentido, los problemas de la referencia y estoy siempre muy interesada en cómo conocemos, ¿no? Los procesos cognitivos y cognoscitivos en general. Y de allí claro, el abordaje que yo hago a la filosofía es a través del lenguaje, así que lo mío es filosofía del lenguaje, ¿no? Y obviamente en América Latina tenemos un lenguaje o lenguajes dominantes, que son los lenguajes impuestos por las situaciones coloniales, ¿no? Específicamente español y portugués son los grandes. Lenguajes de dominación y también dominantes hasta el día de hoy. Lo vemos en las lenguas oficiales de las constituciones de los diferentes países en América Latina y también tenemos las lenguas, ¿no? Originarias y también las lenguas traídas de otras partes del mundo, ¿no? Entonces, yo trabajo específicamente en Perú. Y dentro de eso, dentro de la enorme diversidad lingüística que tenemos en Perú, trabajo específicamente aquellas áreas em, em, caracterizadas por el uso del quechua y también unas variantes del quechua, ¿no? Entonces, yo estoy fascinada siempre y esto es lo que he tratado de hacer en mi contribución y es en lo que estoy pensando todo el tiempo, cómo explicar eh, a través de la filosofía del lenguaje lo que sucede tempranamente a mediados de 1540
Empiezo por allí, justamente con la llegada de dos formas de entender el lenguaje, la comunicación, la forma de conocer a través del lenguaje, ¿no? Que es la española, en el caso que me ocupa, y la andina quechua, ¿no? No solamente es la lengua, sino también son los modos de representación de esa, a través de la lengua ya es un modo de representación, sea español o quechua, pero también los sistemas de representación, que es la escritura alfabética en el caso de Europa, y los españoles o el español, y estos otros sistemas de comunicación que en realidad andinos que hasta el día de hoy siguen siendo un enigma, ¿no? En muchos aspectos, que son los quipus y otros sistemas. Los llamo tangibles, ni siquiera me gusta usar el término gráfico, porque el gráfico asocia con grafos y grafos es letra escrita, ¿no? Entonces yo uso sistemas tangibles de comunicación porque la forma como se construye el significado en esos sistemas, específicamente los quipus, es el quipu es un artefacto tridimensional donde los principios para construir significados son eh, utilizan la visualidad en el sentido de los colores, ¿no? Por ejemplo, la textura de la fibra y también la textura o la tangibilidad de los diferentes tipos de nudos y la posición de los nudos que se usan. Así que es una forma totalmente distinta para construir significados, ¿no? Y además son, claro, significados pensados en quechua versus significados pensados en español a través de la escritura alfabética del español, ¿no? Entonces, esto es lo que estudio justamente en el encuentro y el choque entre estos sistemas de representaciones en la situación colonial que es el siglo XVI, ¿no? En el caso de Perú. A través de esto yo trato de observar justamente, es muy difícil en el caso andino y en el caso del quechua, qué filosofía del lenguaje, si podemos hablar, o sea, la hay, ¿no? Pero cómo es esa filosofía del lenguaje a través del quechua y los modos andinos de representación en continua tensión con los modos europeos occidentales, no solamente las lenguas, sino los modos de representación. Y eso es lo que a mí me fascina estudiar. Una de las cosas que llama la atención es, a pesar de 500 años, que si bien los quipus siguen sin ser totalmente descifrados, especialmente aquellos que contienen información histórica, no los contables, no los estadísticos contables, sino que hay también el tipo de equipo que registraba eventos históricos, siguen un principio paradigmático, ¿no? Para empezar, si bien esos todavía nos vuelven locos, no están totalmente descifrados porque nos falta lo que sería equivalente a Egipto con la piedra Rosetta todavía. ¿Ya? A mí lo que me sorprende es la presencia del quechua y de otras lenguas indígenas, pero especialmente el quechua, que es considerado, se lista como una de las dos lenguas oficiales del Perú, ¿no? El día de hoy en la Constitución del Perú, el español y el quechua. A mí lo que me sorprende es que, a pesar de la opresión, no solamente en la época colonial, sino posterior, porque hay mucho racismo lingüístico también todavía en el Perú. A pesar de eso, la cantidad, el número de quechohablantes en el Perú es significativa, ¿no? Y también cómo eso, quechua y español, en el caso de Perú, se influyen continuamente y a pesar de las negaciones que están en la base del racismo lingüístico, este, se impregnan uno en el otro, ¿no? Eso es fascinante. Y eso también, claro, comunica
la forma o cómo va cambiando nuestra forma de conocer el mundo. Así que, bueno, eso es a grosso modo como yo sigo enfrentando esta cuestión de la filosofía del lenguaje. Principalmente lo que yo hago es trabajar mucho los campos semánticos de los términos quechua en el siglo XVI, XVII, en los siglos XVI, XVII, que es lo que conozco mejor, ¿no? Y tratar de ver, es un trabajo muy extenso, ¿no? Tratar de ver el cambio histórico, ¿no? Del quechua, pero la cantidad, para todos ustedes, la cantidad de interpretaciones distorsionadas de cómo se concebía este u otro concepto es impresionante. Así que es un trabajo muy extenso, creo que lo voy a hacer toda la vida porque con cada trabajo que hago me puedo dedicar a un concepto y aún así es solamente la punta del iceberg, ¿no? En el Muchas gracias. documento que trabajo en la relación de los quipucamayos, que es de 1542, es interesantísimo para ver este conflicto de filosofías del lenguaje porque no hay comunicación en realidad, ¿no? Los cuatro quipucamayos que el gobernador español captura prácticamente en 1540 y él los interroga porque quiere saber la historia del Perú hasta prehispánica, quiero decir. Los quipucamayos vienen con sus quipus y los leen, ¿no? Los decodifican, los leen, los recitan, pero en quechua. Y tenemos ahí todas las mediaciones, no solo de sistemas representacionales, sino del traductor, ¿no? Del traductor que puede ser mestizo o español, que va del quechua al español, y también los intereses, ¿no? Los intereses del gobernador que selecciona desde el punto español que quiere entender, pero también, y esto es lo que no se suele preguntar, qué es lo que estaban haciendo los quipucamayos. Ellos también tenían sus agendas y sus intereses, porque estos eran además quipucamayos de la facción de Huáscar, del Inca Huáscar, no del Inca Atahualpa, ¿no? Entonces es muy interesante ver, o sea, tampoco están libres de culpa o de responsabilidad histórica, ¿no? No es que sea blanco y negro. Y bueno, es un laberinto que es fascinante de estudiar. Así que bueno, con esto los dejo para que los otros colegas comenten. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Tal vez, Felipe, no sé si podemos seguir en realidad con el orden del libro, ya que empezó Rocío. Perfecto. Dame un segundo, ¿dónde tengo el índice? Creo que Eh, sería Juan Manuel. ok. Sí, claro. Entonces, Juan Manuel, por favor. Muy bien, bueno, siempre los primeros les toca abrir brecha y eso me parece muy interesante lo que nos ha planteado ahorita la profesora Rocío, el tema del pensamiento filosófico en los pueblos originarios, en los pueblos indígenas. También allí tenemos otro tema de discusión, cómo se les la propia denominación que reciben los pueblos originarios ya es un problema también, este filosófico, ¿no? Yo quisiera hacer mi participación como en dos momentos. El primer momento, tratar de responder la pregunta que nos han lanzado ustedes de una manera picaresca en el sentido de que nos pican para que soltemos la sopa. Y la segunda, comentar un poquito sobre el texto que muy amablemente recibieron y que ahora ya se publica para poner la mesa de discusión. Primero, ¿qué significa hacer filosofía en América Latina? Me parece que es una pregunta pertinente. Plantearse la pregunta, ¿hay filosofía en América Latina? Ustedes lo dicen en la introducción del mismo texto, ya es una pregunta filosófica que exige una respuesta filosófica. Entonces hay una
no es posible no hacer filosofía desde América Latina en ese sentido, ¿no? Y allí podríamos rescatar el aspecto de que si todos los seres humanos tenemos la ineludible condición humana de interpretar y no podemos no interpretar, y ser humano equivale a ser intérprete, entonces tenemos que fundamentar y justificar cómo, ahí está la diferencia, ¿no? Y las tradiciones de pensamiento a lo largo de la historia, por ejemplo, la península del extremo occidente del continente asiático llamada Europa, pues ya hay un posicionamiento político, epistemológico, geopolítico impresionante. Es decir, Europa no es continente, usurpa una tradición y un nombre que no le corresponde ni geográfica ni culturalmente hablando, etcétera, etcétera. O sea, ya nada más decir un nombre ya implica un posicionamiento epistemológico, ¿no? Entonces, y político necesariamente. Hablar de la filosofía en América Latina nos remite inmediatamente al lugar desde donde se está haciendo filosofía. ¿Y por qué se hace la filosofía en estos términos? Por ejemplo, ahorita nos lo dijo la profesora Quispe, hablar de filosofía del lenguaje desde la tradición aymara quechua ya implica un posicionamiento muy específico de una forma de dar razón de la realidad que no es necesariamente eh, con los métodos, con la forma, voy a ponerlo allí, con la forma como en la tradición eurocristiana se desarrolló muy tardíamente, ¿no? A partir, Europa, me parece a mí, tomó una tradición que si no la hubiese mantenido Oriente, como es Constantinopla, no hubiese conocido ni completo a Platón ni completo a Aristóteles, que después tomará como sus referentes para explicar su propia tradición, diciendo que son de Jonia ajena, hay una relación directa cuando es una construcción ideológica, ¿no? Entonces, ya estamos problematizando tantísimo que la pregunta es ¿con qué nos quedamos? Y la respuesta es, bueno, pensemos desde dónde estamos para ver con qué nos quedamos y qué de eso está en nosotras y en nosotros. Y en ese sentido me parece que el tema del lugar, el lugar de enunciación, como se menciona en la tradición filosófica de la liberación, es fundamental. No es lo mismo pensar desde Norte Europa que pensar desde el sur en Chile, en Argentina, ahora con el proceso de elección en Colombia. No es lo mismo pensar la academia con el financiamiento que se le ha cortado tremendamente en Argentina, a los proyectos de investigación y de publicaciones. Entonces, las condiciones histórico-materiales concretas que nos da el lugar condiciona y en cierto nivel determina el lugar desde donde se piensa, ¿no? Y por eso pensar desde América Latina, me parece, por estas condiciones materiales objetivas, tiene una connotación que me parece que es relevante y que tenemos que marcar. Mancuento Sí. retomó de una manera fantástica en ese texto maravilloso de La religión de la filosofía de 1919 en su prólogo cuando dice, pensar críticamente consiste, y aquí viene, me parece, la respuesta que quiero tomar para dar respuesta a la pregunta que hicieron, consiste en saber situarse. Allí está el tema, sabernos situar, desde dónde estamos pensando. Y sí, como decía alguna de las profesoras ahorita, o no, perdón, de los presentadores decía, ya el hecho de hacer fenomenología desde América Latina ya es filosofía latinoamericana. Ya hacer hermenéutica desde América Latina es hacer filosofía latinoamericana. Sí, ciertamente, pero la hermenéutica, la fenomenología latinoamericana, como la africana, como la asiática, como la propia europea, pues tienen las connotaciones histórico-culturales que les da su lugar de enunciación, ¿no? Y allí cuál creo yo que sería un punto muy valioso que vale la alegría retomar de nuestra propia tradición para no ser lo que dice Hegel en las Vorlesungen sobre la historia, para no repetir las lecciones de la historia, es decir, no ser eco solamente, fíjese lo que acabo de decir, no ser eco solamente, sino el enfoque crítico que podemos dar es eso, es la crítica. Y la crítica consiste, como dice Hermann Cohen, que lo retoma el profesor Enrique Dussel, consiste en saber situarse, y es aquí una epistemología, es una hermenéutica, es una política, es una historia también, ¿no? Saber situarse en el lugar del pobre y desde ese lugar hacer el diagnóstico de la patología del Estado. Es decir,
por qué hay pobreza, por qué hay exclusión, por qué hay injusticia, por qué, o en términos positivos, por qué no hay una auténtica democracia, una auténtica justicia, un auténtico desarrollo del conocimiento de las diferentes culturas y tradiciones. ¿Por qué si no hablamos una determinada lengua no somos cultos y no somos vulgares? ¿Por qué si no escribimos de una determinada forma, no estamos haciendo fundamentación y justificación argumentativa, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es lo primero que quería como mencionar, tratando de dar respuesta a la pregunta, ¿qué, qué significa para mí pensar en América, desde América Latina o en América Latina? Significa sabernos situar en el lugar epistemológico, es decir, en qué lugar da verdad o da la pretensión de verdad. Y yo creo que uno de los puntos fundamentales que yo me he dedicado a trabajar ya obedece al aporte que yo hago, el sentipensar de la filosofía náhuatl, que también náhuatl es hablar de un concepto problemático, pero podríamos decir de la filosofía de un grupo originario de Mesoamérica, que se llama los mexicas, mexicas tenochcas o mexicas tlatelolcas, etcétera. Y me centro en el tema del sentipensar. El sentipensar vendría siendo, analógicamente hablando, una categoría que referiría a lo que nosotros tradicionalmente conocemos como la filosofía. ¿No? El sentipensar, en la categoría náhuatl es mati. Mati significa pensar y sentir al mismo tiempo. No podemos separar el pensar del sentir. Hay una relación, yo siempre que pienso estoy sintiendo y siempre que siento estoy pensando, no puedo hacer esa escinción. Aquí ya nos sitúa en otro planteamiento, de otra forma de hacer pensamiento, de construir pensamiento, que con algunas diferencias de la tradición hegemónica europea, porque también Europa tiene tradiciones del sentipensar, nada más que no son hegemónicas y no aparecen, digamos, como los discursos del método para decirnos hay que liberarnos de toda pasión, de todo sentimiento, porque omnibula nuestra racionalidad y no podemos hacerlo. Pobre Descartes, lo conseguiría cuando él mismo termina diciendo que es un observante creyente, ¿no? Cuando primero nos quitó en este proceso metodológico a Dios mismo. Pero bueno, lo que quiero decir es problematizar. Cuando ya también Avicena, siglos anteriores al propio Descartes, ya habría hablado del hombre volante. O sea, si se puede pensar prescindiendo de los sentidos, ¿se puede o no se puede? Esa es la pregunta, ¿no? Bueno, entonces yo retomo una tradición de pensamiento indígena, que es la nahua, y esta nahua, yo propongo que quienes accedan a este libro Filosofía en América Latina se den cuenta que hay antecedentes y precedentes de un pensamiento profundo, llamémoslo así, que ha marcado también el pensamiento contemporáneo en América, lo que son el pensamiento de los pueblos originarios. Desde las nieves perpetuas allá con los mal llamados esquimales, los inuit, hasta Tierra de Fuego encontramos una tradición de pensamiento que atraviesa todo el continente. Entonces, hacer caso omiso a esas tradiciones, y por eso es un valor importante del libro que lo retoma y que la filosofía no es solamente el discurso eurocristiano que llega en el siglo XVI y se va desarrollando con ecos ya en el desarrollo de la historia hasta el siglo XXI, sino que reconocemos lo importante, lo valioso del pensamiento, del sentipensar de los pueblos originarios, y se retoman que allí hay temas, problemas y autores que abordan problemáticas como el tema de la comunidad, el tema de la justicia, el tema de la verdad, el tema de la comunidad, el tema del principio, el fundamento, así como en el siglo sexto los mal llamados presocráticos. Ya buscaban el fundamento. Podemos encontrar en las tradiciones indígenas no solamente la búsqueda, sino propuestas de principios fundamentales que explican la realidad. Y curiosamente, haciendo estudio con Asia, nos damos cuenta que hay una relación muy, muy importante y valiosa con eso que Paul Ricoeur llamó los núcleos éticos míticos, mencionando el núcleo mítico mongólico asiático con mit- el núcleo ético mítico mongólico amerindio, cómo hay un proceso de continuidad. Y luego con el proceso de la guerra de invasión y conquista que operan los eurocristianos, viene un caldo de cultivo fantástico donde lo africano, lo semita, lo eurocristiano se encuentra, y lo bantú se encuentra con
este núcleo originario y da un perfil de una tradición cultural y de pensamiento riquísima que se llama América Latina. Porque Norteamérica, teniendo la oportunidad de hacerlo, esto nos lo recuerda el profesor Leopoldo Sea, no decidió hacer un propio viraje de filosófico, sino que da la continuidad a la tradición europea que recibe y que despliega, ¿no? Bueno, eso es lo que yo quería comentar, que me alegro mucho que de la publicación del texto, los temas y los autores que se manejaron, me parece que da una perspectiva general del texto y Muchas del gracias. quehacer filosófico en América Latina. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Manuel. Bueno, siguiendo con el orden del índice, viene Luis Fernando, por favor. Bueno, pues muchas gracias. Eh, yo soy Luis Fernando Restrepo de la Universidad de Arkansas. Trabajo principalmente en literatura, literatura colonial. Y mi pregrado sí es en filosofía y letras. Pero bueno, este proyecto y en cierta manera abordo la pregunta que nos han hecho desde esta preocupación, que es la preocupación de la responsabilidad por el otro, de lo que significa pensar y de hacerlo de una manera desde los espacios de privilegio que habitamos ah, para, cierto, buscar una forma más solidaria por esa responsabilidad más horizontal, no paternalista. Em, Mi trabajo tiene que ver con, en gran parte, la representación de la violencia en la colonia. Lo he hecho a través de la épica, pero también lo he estado mirando en narrativas sobre la esclavitud, estas grandes violencias coloniales. ¿Cómo responder ante eso? Y podría decir que eso tiene que ver mucho con el mundo de Colombia que me ha tocado vivir a mí, pero también el mundo que vivimos hoy en día, donde en las pantallas vemos pues el genocidio en Palestina, ¿cierto? Ocurrir en nuestros ojos sin poder hacer nada. De modo que, ¿cómo responder bien a esas condiciones extremas de representación? ¿Cómo pensarlas? eh, y abordarlas y cómo, en cierta manera, ir al pasado nos permite tener un poco de algunas propuestas, digamos así, propositivas, no solo pues para pensar en negativamente en la cerrazón, sino como muchos otros intelectuales desde América Latina en el contexto colonial empiezan a buscar herramientas conceptuales para poder abordar eso. Entonces, yo veo escritores como Las Casas, que es en un proceso muy largo donde él va buscando cómo voy yo a abordar esta situación para parar la violencia en última instancia. Y el trabajo para este libro es específicamente sobre Alonso de Sandoval, que es un jesuita que en el siglo XVII, basado en Cartagena, es testigo de todo el sufrimiento de los esclavos que están viniendo ahí. Él empieza a responder y yo, una de las preguntas, quizás iluminado por, en cierta manera, Levinas y Dussel, es cómo se responde y cómo se emergen, cómo ellos emergen como sujetos éticos ante el sufrimiento. Sí, no es algo a priori, sino que ellos mismos se van definiendo. Como sabemos, Las Casas se escribe por 50 años y Las Casas en la escritura y ante el sufrimiento de los otros se va definiendo como Las Casas, ¿cierto? Alguien que empezó básicamente como conquistador encomendero y va forjando su propio sujeto ante ese sufrimiento. Lo mismo con Sandoval, que empieza con esta preocupación, visitando las regiones de los esclavos, en las zonas de Zaragoza, de Antioquia, y empieza a escribir este tratado para tratar de llamar atención sobre este sufrimiento que él está. Y al principio él dice, él duda, dice, yo no voy a tratar el tema de la esclavitud, no voy a cuestionar las autoridades, los doctores, como lo dice él, pensando en Luis de Molina y en otros, pero él continúa con esta preocupación y hace una segunda edición 20 años después y ya está mucho más firme, ya no tiene miedo en cuestionar los doctores. Y en cierta manera entonces él va viendo cómo puede él abordar eso, cómo puede él irse. Y en eso hay un sentipensar porque hay momentos donde él se parte. Entonces,
cómo pensar ese tipo de redes de solidaridad que se establecen ahí, cómo pensar un humanitarismo que se remonta al siglo XVI y XVII, para pensar un mundo más justo, de responsabilidades más allá de nuestra nación, etcétera, o las afiliaciones que tenemos. Esas preguntas están ahí para mí, que son muy importantes, que tenemos que mirarlas. Claro, las casas Sandoval están escribiendo dentro de un marco, digamos, cristiano, si es la compasión cristiana. Eh, a veces muy paternalista, pero ese paternalismo se quiebra cuando ellos mismos en el sufrimiento del otro ven su propia mortandad, ¿cierto? Su propia precariedad de la vida. Y yo creo que esos momentos de ruptura son muy importantes, hay que ampliarlos. Me gusta pensar esos momentos dentro de lo que proponía Boaventura de Sousa como teologías políticas progresivas. O sea, si bien tenemos teologías políticas conservadoras, fundamentalistas, y hay otras que son teologías políticas que son progresivas, que pueden abrir y pensar más allá de estos órdenes específicos. Y es siempre buscando esas herramientas conceptuales para poder hablar en nombre del otro y con el otro de abrir esa empatía al sufrimiento de los demás. Entonces, creo que lo dejo ahí. Son preguntas sin resolver, son más inquietudes que me motivan a mí a cuál es la relevancia de mi trabajo. Eh, bueno, gracias. Muchas gracias, Luis Fernando. Eh, el siguiente es Mario, por favor. Bien, pues de nueva cuenta, muchas gracias por la invitación a trabajar en este texto tan interesante, a los colegas que lo organizaron, Felipe y Fernando, y también a todos mis demás colegas con quienes me honra colaborar. Algunos son grandes amigos desde hace tiempo y a otros nos estamos conociendo en este proyecto. Bueno, pues esta pregunta de o estas preguntas sobre diferenciar sobre la filosofía en América Latina y la filosofía latinoamericana no me parecen ociosas. Y en efecto me parecen parte del filosofar de la modernidad. Porque la modernidad nace en 1492 y en ese sentido la filosofía moderna tiene que contemplar la presencia de América para entender el mundo que surgió a partir de ese acontecimiento disruptivo. En ese sentido, claro, cuando la idea de la filosofía en América Latina es muy inclusiva. La recepción de Tomás de Aquino en lo que hoy llamamos América Latina, que ciertamente, como dicen los colegas en la introducción, nunca vamos a encontrar un gentilicio que nos acomode a todos. América Latina es inexacto, sí, es muy inexacto. Abyayala sería inexacto también. Y bueno, las Indias, los europeos le dijeron entonces, pues ya tampoco nos resulta suficiente, tenemos que cometer un anacronismo y ese anacronismo, pues quizá el término menos inaceptable es América Latina y por eso el libro tiene ese nombre. Entonces, claro, la filosofía en América Latina implica la recepción de Tomás de Aquino, la recepción de San Agustín, la recepción de la Ilustración, la recepción del pensamiento filosófico europeo. ¿Sí? Ese es un asunto, pero también algo más. La filosofía que se hacía antes de que el continente recibiera ese nombre. Bernardino de Sahagún, a quien trabaja muy bien mi colega Juan Manuel, eh, eh, dice, bueno, hablando de los mexicas, es que tenían unos sabios o filósofos. Cuando se le introdujeron sobre la academia, la actividad académica que había antes de la invasión española.
Y entonces, pues él mismo está reconociendo la existencia de una filosofía antes de la presencia europea, antes de la modernidad, antes de América. Entonces, cuando hablamos de la filosofía en América Latina, tenemos que revisar inclusive la filosofía que se hacía en ese lugar que después se llamó América Latina, ¿sí? Y por eso me parece, decía yo, un término incluyente. Claro, Salazar Bondi dice, bueno, pero es que lo que hemos hecho fundamentalmente es reproducir la filosofía europea. Y eso no es filosofía latinoamericana, porque no es auténtica, porque no es original. Y entonces, desde hace ya 50 y tantos años, tenemos muy conectada la idea de, bueno, entonces, hablemos más de filosofía latinoamericana, es decir, de un pensar desde América Latina, desde la realidad latinoamericana que como tal no existe antes de 1492. Y yo diría entonces que ese pensar filosófico latinoamericano es el primer pensar filosófico de la modernidad misma y que de alguna forma critica la modernidad misma. Me explico. Este Antón de Montesino en 1511, apenas 19 años después de la invasión casual de Cristóbal Colón, o que empezó casualmente y que se convirtió en una invasión colonialista a partir de 1493, se hace preguntas sobre lo que ya ocurría en ese momento. Y dice respecto a la acción de los europeos con respecto de los pueblos del Caribe, que era una acción colonialista violenta y les pregunta en el cuarto domingo de Adviento, 21 de diciembre de 1500, que no son hombres, no tienen ánimas racionales, no estamos obligados a amarlos como a nosotros mismos. Y en mi perspectiva, ese es justamente el inicio de la filosofía situada desde lo que hoy llamamos América Latina, que ya nace como una filosofía crítica del pensamiento colonialista que ha surgido con la modernidad muy tempranamente. Ahora, pero esa idea que tiene Montesino y que después va a profundizar, en efecto, Bartolomé de las Casas, en realidad tiene como condición de posibilidad lo que los propios pueblos originarios ya pensaban de lo que estaba ocurriendo. Y eso es lo que intenta hacer mi humilde aportación en este libro. Cómo los pueblos tuvieron un pensamiento crítico. Preguntan los colegas en la introducción, y bueno, ¿todo pensamiento latinoamericano es filosofía? Evidentemente no. La labor de la filosofía es ese pensamiento, desarrollarlo como algo filosofable, encontrar la filosofía implícita en ese pensamiento. Y entonces, por ejemplo, uno de los caciques que se enfrenta a los mercenarios que había traído Cristóbal Colón y que se quedan en la isla y que comienzan a violentar mujeres y que comienzan a robar las pertenencias de quienes estaban en la isla, Haití, que Colón llama la española y que todavía se le llama así, o algunos le llaman así, había roto el pacto que Cristóbal Colón había hecho con los nativos. Y entonces actúa en consecuencia y les hace un juicio diciendo ustedes no pueden hacer lo que es su voluntad. Y ese juicio implica la pena de muerte. Y ese, digo yo, ya es un pensamiento que podemos construir filosóficamente. Un pensamiento crítico que está diciendo los pueblos del Caribe no podemos aceptar la violencia colonizadora de los que vienen de Europa, que además vienen con engaños y rompen los pactos. Y ahí ya tenemos un pensamiento filosófico crítico de la modernidad.
Hathaway, otro de los autores, del cual tenemos apenas unas cuantas líneas que recupera Bartolomé de las Casas, unas cuantas líneas como hay en los filósofos presocráticos y que podemos convertir en pensamiento racional. Hathaway dice, bueno, ¿cuál es el pensamiento que tienen estas personas? Y dice, bueno, lo que adoran es el oro. Entonces, pues vamos a hundir el oro porque este es su Dios. Y lo que está haciendo Hathaway, si lo analizamos filosóficamente, es una crítica de la religión verdaderamente existente, no de la que predican, como dice Bartolomé de las Casas, falsamente, sin conocerla de fondo. El cristianismo fetichizado, pervertido de la cristiandad, que, como dice las Casas, es solamente un pretexto para robar. Bueno, eso antes de verlo las Casas y de escribirlo, y las Casas cita a Hathaway y dice, bueno, ellos están haciendo una crítica de nuestra religión y nos están diciendo falsos cristianos. Y Bartolomé de las Casas lo escribe citando a Hathaway. Entonces, bueno, desde ahí podemos tener que ya encontramos un pensamiento crítico situado desde la realidad latinoamericana, crítico de el colonialismo moderno que se estaba instaurando en ese momento. Entonces, bueno, vaya que cuando hablamos de pensamiento filosófico latinoamericano, tenemos que hacer una revisión muy puntual, muy metódica de todo lo que se ha pensado sobre nuestra América y encontrar ahí las filosofías implícitas que finalmente nos dan cuenta de nuestra situación común, de la situación común de todos nuestros pueblos en esto que llamamos la égida de Occidente. Uno de los planteamientos que también está presente cuando se habla de filosofía latinoamericana es, ¿pertenece la filosofía latinoamericana a la filosofía occidental? Y me parece que esa pregunta también la podemos encontrar desde el siglo XVI, porque se está observando que la filosofía occidental se está construyendo como una filosofía colonialista. Su exponente más conocido y yo creo que más claro es Juan Ginés de Sepúlveda, que dice, bueno, es que tenemos que utilizar la violencia para civilizarlos, ¿no? Y los pueblos organizan una resistencia a partir de su propio pensamiento. Yo menciono también textos ya más sofisticados. El mismísimo Popol Vuh que se escribe ya con las herramientas que han aprendido de los europeos para contrarrestar esa hegemonía del pensamiento occidental excluyente que se ha formulado. Y se apropian inclusive del pensamiento cristiano para elaborar lo que yo llamo una hermenéutica indocristiana crítica. Es decir, este pensamiento latinoamericano no es que sea puro y no tenga ninguna influencia europea, sino que muchas veces utiliza esas influencias para construir un pensamiento inédito. Bueno, esto entre otras cosas me parece fascinante y me parece que eso lo encontramos cuando estudiamos la filosofía latinoamericana, que es parte de la filosofía en América Latina. Muchísimas gracias, Mario. Eh, Siguiendo con el índice, viene María Pía, por favor. Hola, muchas gracias. ¿Se escucha bien? Sí, súper. Ya, bueno, primero también agradecer por el trabajo, por la paciencia también. Eh, tengo mucho agradecimiento por ese lado, me pasaron un montón de cosas entre medio, la vida y todo eso, que forma parte también, encuentro yo, de la experiencia situada de hacer filosofía. Desde mi punto de vista, bueno, yo
mi contribución viene desde algo parecido a lo que decía una de las colegas al comienzo. Yo no soy filósofa de formación inicial, soy cientista política de base, entonces mi formación ha sido siempre desde la mirada de la filosofía política, ¿ya? De la filosofía política feminista. Y me parece a mí ese un punto muy importante, pensando que, bueno, mi contribución tiene que ver con la filosofía contemporánea, porque lo que hago es problematizar en el capítulo sobre las experiencias de dictadura de América Latina y cómo eso marca profundamente la experiencia de los feminismos y de la construcción feminista de América Latina. Ya experiencias que son muy interesantes porque se construyeron en conjunto. Hay un concepto como de colectividad, de experiencia compartida, que tiene mucho que ver también con esta experiencia vital de sufrimiento, de experimentar tortura, opresión, dominación muy propia de lo que estaba ocurriendo en esa época, que calza mucho con la formación de escuelas de filosofía y de mujeres en filosofía también. Entonces me parece a mí muy interesante también considerarlo desde, pegándome un poco el salto, como les decía, a la experiencia contemporánea. Y también problematizando algo que todavía no ha aparecido acá, que tiene que ver con las voces de las mujeres y también de las diversidades sexogenéricas, ya en la construcción de la filosofía en la región. Una cuestión bien puntual, yo cuando hacían las preguntas, yo la pregunta me la hago en dos sentidos, alguien también había dicho algo parecido. Uno tiene que ver con cómo, yo creo que hay una tensión que nos toca a todas y a todos estar siempre dándole un poco vuelta a las herramientas que utilizamos. O sea, como una pregunta tiene que ver con esto del hacer filosofía desde América Latina y hacer filosofía como desde América Latina en el sentido de tratar de encontrar los orígenes de una filosofía propia de nuestro territorio, propia de precolonizadas, como precolonialismo, ¿no? Como cuál es el origen de las formas de pensamiento crítico. Y lo otro tiene que ver con cómo nosotros, desde nuestras experiencias contemporáneas y de formaciones mestizas con ese colonialismo europeo, cómo nosotros desde ahí nos construimos, nos situamos y hacemos filosofía. ¿Qué lenguaje es el que elegimos? Esa es una elección, ¿cierto? Yo elijo cómo hago filosofía y qué herramientas voy a utilizar para hacer filosofía. A mí esa pregunta me parece sumamente interesante y yo creo que no hay una sola respuesta válida para esa pregunta, ¿sí? Creo que a mí me parece muy interesante algo que ha surgido desde la red de filósofas feministas que creamos acá en Chile hace poquito, porque hay un montón de diversidad en términos de las herramientas, ¿sí? Desde una lectura crítica y situada, es decir, mira, yo puedo yo trabajo desde la filosofía analítica. Muchas de mis colegas más bien son mucho más continentales en su lectura de la filosofía que hacen acá, pero todas las lecturas tienen una postura crítica respecto de cuáles son las herramientas que yo voy a utilizar, teniendo siempre el punto de vista crítico, ¿no? De que son herramientas europeas, europeizantes, masculinizadas también, ¿ya? Desde todo ese punto de vista, yo lo que hago es una decisión consciente y digo, a mí la filosofía analítica me sirve como una herramienta para poder discutir mi pensamiento situado desde América Latina, desde mi experiencia de filosofía política latinoamericana. ¿Y qué hago? Me sitúo desde ahí y elijo sacar una voz específica y una lectura que utiliza las herramientas del idioma español, que no nos es propio, de las herramientas de la filosofía analítica, que no nos son propias originales, ¿no? Si pensamos como propias como del origen, pero que sí nos son propias porque nos las hemos apropiado. Y la manera en como yo me las apropio y las utilizo para transmitir filosofía, a mí me parece que es una pregunta súper interesante, ¿sí? Yo al menos como pienso, hago mi lectura crítica desde ese punto de vista y digo, bueno, yo trabajo en gran parte también de mis escritos en inglés. Y esa es una elección también crítica, de decir, no hay gente que haya pensado, por ejemplo, yo estoy haciendo un proyecto sobre machismo, sobre el concepto de machismo, en América Latina, y lo estoy haciendo en inglés, porque las pensadoras que hablan de machismo y que hablan de sexismo lo hacen, y de hecho la lectura latina en la filosofía analítica es desde personas que no lo hacen desde América Latina,
¿sí? Lo hacen desde su experiencia latina, viviendo en otros países que no están en América Latina. Y esa lectura y la voz que uno puede tener desde la región es absolutamente distinta. Entonces me parece que la elección de poder decir, yo me sitúo de manera crítica desde mi lectura en la región, en una revista prestigiosa Q1 en inglés, también es una postura crítica que podemos tener. Yo creo que uno tiene que un poco soltarse de la idea de que está traicionando la lectura que puede hacer desde la filosofía latinoamericana, desde América Latina, por querer visualizar cuestiones que son propias de la región. A mí al revés, me parece que es una lucha que uno también puede dar, así como a mí al menos es como parte de mis banderas de lucha decir, mira, estoy hablando de América Latina, de feminismos en América Latina, en una conferencia sobre movimientos de mujeres en el mundo. Y soy la única representante que está hablando del feminismo en América Latina y cómo ese feminismo no se puede separar de la lectura política, ni de las experiencias de tortura, de dictadura, de todo eso es una carga y es una lectura que a mí me parece que es igualmente latinoamericana, sin querer yo sacarme un poco el decir, yo soy una persona absolutamente mestiza que tiene esa marca del colonialismo en la manera incluso como pienso, porque mi pensamiento y como yo fui formada fue en la filosofía analítica europea. Entonces, mis dos especializaciones en filosofía las hice en el Reino Unido. Entonces, inevitablemente mi configuración mental también está imbuida de esa manera de pensar. Y me parece a mí que parte de como, mientras uno lo haga desde una lectura crítica y como situándose, entendiendo que lo que estoy haciendo es tomar herramientas y utilizarlas para poder hacer pensamiento situado, yo creo que es algo que no debería generarnos esa sensación como de culpa, ¿no? Es como parte de lo que problematizo también ahí en el capítulo, como en los mismos movimientos de mujeres acá de la región, yo creo que eso es algo que se ha ido abriendo mucho, de decir, mira, tenemos una variedad de herramientas y un abanico de mecanismos, lenguajes, formas en las que hacer filosofía situada, de las que no tenemos por qué restringirnos, ¿ya? O sea, están ahí, a la mano. Y mientras la lectura que uno haga y en la utilización de eso que haga sea crítica, a mí me parece que sigue siendo filosofía latinoamericana, situada, ¿no? De hecho, me parece muy bonito poder visibilizar esas experiencias en espacios en donde si no, no aparecerían. Eso, gracias. Muchas gracias, María Pía. Sigamos entonces con Alcira, por favor. Bueno, ante todo, muchas gracias. Voy a repetir el agradecimiento que hice antes de la grabación. Así que Felipe y Fernando, muchísimas gracias por esta convocatoria. Realmente que ha dado como resultado este libro tan variado, tan interesante, que responde de mil maneras a la pregunta sobre qué es hacer filosofía en América Latina y qué es haberla hecho y estarla haciendo ahora, también con la, eh, también pensando estas memorias, ¿no? que aparecen sobre todo en la primera y en la segunda sección del libro. No voy a hablar sobre esto porque me parece que ya nuestras compañeras y compañeros han dado una cantidad de opiniones importantísimas para que después vamos a volver a pensar cuando escuchemos la grabación realmente, sino que simplemente quiero señalar un par de cositas. Bueno, la primera cosa que por edad, y perdonen la referencia autobiográfica, yo estuve en el Congreso, en el segundo Congreso Nacional de Filosofía del año 1971. Es decir, soy no de las fundadoras o creadoras, pero sí de quienes fueron los primeros receptores de la filosofía de la liberación. Y eso me marca. Vengo de la fenomenología, trabajé en las cátedras de ética y de antropología filosófica en la Facultad de Filosofía y Letras hasta mi jubilación. Ahora dirijo una sección del Instituto de Filosofía que justamente se llama de Ética, Antropología Filosófica y Filosofía Intercultural.
¿Y por qué lo de filosofía intercultural? Porque en el año 1985 tengo la alegría de conocer a Raúl Forné Betancourt, que ya había fundado Concordia con su colega colombiano, y ya empezaba a hablar de filosofía intercultural, aunque todavía en Europa no se había difundido esa denominación, que como sabemos aparece recién más o menos en los 90. Pero con Raúl tuvimos un encuentro en Buenos Aires, en un congreso donde a él se le premió un libro sobre filosofía latinoamericana. Y ese encuentro generó la amistad que dura hasta el día de hoy y el diálogo intercultural. Es ese diálogo intercultural el que a mí me ha nutrido durante todos estos años. Estoy hablando del 85 a la fecha, es decir, son muchos años, son más de 40 años. Y esto me ha llevado a pensar realmente, filosóficamente, de modo enraizado e intercultural, pensando siempre en cuánto de solidaridad, resistencia, eh, lucha anticolonial hay en las memorias de nuestros pueblos. Y por eso no he trabajado solamente con, diríamos, grupos localizados, sino que una de las cosas que más me ha interesado es la de esos grupos que, como decía el querido y fallecido pensador uruguayo Fernando Ainsa, tienen las raíces expuestas, son como el clavel del aire. Bueno, es decir, he trabajado con el tema de la filosofía de la migración y el exilio, que para mí es uno de los modos interesantes, importantes realmente, de hacer un tipo de filosofía enraizada, justamente. Un tipo de filosofía donde la solidaridad, la resistencia, el sufrimiento y la dominación tienen matices muy particulares. Pero todo esto me ha llevado a otra experiencia y ahí salgo entonces de mí. Me ha llevado a la experiencia del trabajo en grupo, del trabajo comunitario. Me ha llevado a crear junto con un grupo magnífico de personas, algunas muchísimo más jóvenes que yo. Entre ellas creo que hay una presente por acá, que es María Elisa Bonaudi, que es una doctoranda brasilera que está con nosotros en Buenos Aires. Bueno, hemos fundado un grupo que se llama Interculturalia. Y en este Interculturalia hacemos realmente un pensamiento comunitario y tratamos de buscar otras formas de expresión, otras raíces, otros temas, otros problemas. María Luisa está trabajando para su tesis de doctorado con el pensamiento quilombola. Hay otros que están trabajando sobre la filosofía política contemporánea junto con la teología política contemporánea latinoamericana. Hay quien ha trabajado sobre una, eh, diríamos, resignificación de la víctima, tal como la había trabajado nuestro querido Enrique Dussel en la filosofía de la liberación, pero ¿a partir de dónde? A partir de la experiencia de las mujeres que fueron víctimas de tortura sexual durante la dictadura, la última dictadura argentina. Trabajamos sobre ciudadanía, trabajamos sobre derechos ecoculturales, que son esos derechos que corresponden a comunidades de vida formadas no solo por seres humanos, sino por seres humanos, animales y plantas, de las que también nos ha transmitido el conocimiento distintos grupos originarios. A mí particularmente, más que los grupos andinos, me han interesado los grupos amazónicos. Este, pero quiero decir con esto que nosotros estamos pensando en una filosofía latinoamericana
que se constituya como una narrativa colectiva, que vaya más allá de las fuentes canónicas para tener otras fuentes en el pensamiento popular, en el pensamiento de los pueblos originarios, en el pensamiento mestizo y en el pensamiento migrante. Ser migrante en una metrópoli, como es Buenos Aires, no es lo mismo que pertenecer a un grupo que se encierra en sí mismo en otro lugar. Ser migrante en Buenos Aires significa una experiencia colectiva y comunitaria tremendamente difícil, pero también tremendamente enriquecedora. Digo siempre que cuando salgo de mi casa, que está situada en un barrio popular, no en una villa de emergencia, pero sí en un lugar popular, yo me saludo con gente de muchos orígenes. Me saludo con chinos, me saludo con pakistaníes, con ecuatorianos, con peruanas, bueno, por supuesto, toda América Latina dando vueltas por aquí, y también, y también algunos africanos de migración reciente. A, diríamos, pensar con toda este tipo de personas nos enseñó fundamentalmente Rodolfo Kusch, que es uno de los grandes mentores, yo diría, de la filosofía intercultural nuestro-americana. Por eso que en Interculturalia lo que queremos hacer es recuperar y fomentar todo este tipo de formas de expresión, creando una narrativa colectiva en la que el lenguaje del dominador se convierta en lenguaje, primero de resistencia y, si es posible, de liberación. Y con esto termino mi participación. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alcira. Eh, Bien, entonces, no sé si lo voy a pronunciar mal, voy a hacer mi más valiente intento. Julio, tal vez. Julio. É, olá, obrigado. Bem, perdão mais uma vez por falar em português. Como preferir, Júlio, Felipe. Aproveito para dizer que é um prazer conhecer, ainda que online, o Fernando e o Felipe, com quem eu troquei mensagens por bastante tempo e aos quais eu agradeço a possibilidade de ter escrito o capítulo e também conversar aqui, ainda que rapidamente, com os novos colegas. Ah, Pensando nas questões que vocês propuseram, eu queria dizer que o meu ponto de vista é um ponto de vista histórico, no sentido da história da filosofia, e, sobretudo, a respeito do Brasil. Ah, mas não só no caso do Brasil, acho que nos países latino-americanos em geral, por serem países de origem colonial, parece que a pergunta sobre a definição do que seria a filosofia nesse território, ela é uma pergunta que precede a prática filosófica. Seria como se nós não nos permitíssemos produzir filosofia sem ter uma resposta prévia sobre aquilo que nós vamos fazer. O meu trabalho, as minhas pesquisas, elas se voltaram para o século XIX brasileiro, porque logo após a independência, os intelectuais do então Império Brasileiro, eles foram os primeiros filósofos a pensarem justamente a filosofia em termos nacionais. Eu não quero dizer com isso que não havia filosofia no Brasil, né, antes da independência, antes do século XIX, mas ela só começa a ser entendida em termos nacionais quando a própria categoria de nação se torna uma categoria disponível, uma categoria em disputa no mundo intelectual, né? Então, eu me dediquei a estudar uma série de autores
que queriam então produzir uma filosofia brasileira para essa nova nação pós-independência, não porque exatamente eu concordasse com esses filósofos, que eu concordasse com as suas posições políticas, né? Mas porque eu compreendia que eles diziam que faziam filosofia naquele momento e em todas as histórias da filosofia, não só histórias da filosofia europeias, mas também histórias da filosofia brasileiras, eles eram absolutamente apagados. Então, é, olhar para essa história significava, para mim, pensar o que que significa fazer história da filosofia com objetos deslegitimados, né? Ou seja, significa pensar como se dá ou como se dão os processos de consagração e legitimação do cânone filosófico, né? Então, porque para mim só era possível fazer história da filosofia sobre esse objeto desde que eu propusesse uma outra história da filosofia, né? E isso então eu acho que eu sempre pensei que isso seria algo interessante, porque talvez nós sejamos ainda um pouco herdeiros dessa exigência de responder o que, afinal de contas, nós fazemos enquanto identidade, né? É claro que há muitas maneiras de responder a isso, mas essa é uma exigência que ainda e que ainda permanece. Então, me voltando para esse século XIX, eu encontrei um mundo filosófico, intelectual muito rico. Havia muitos livros de filosofia que tinham sido publicados, jornais, debates, polêmicas, quer dizer, não havia apenas cópia de teorias europeias e é claro que os autores europeus eles eram lidos, mas eles eram apropriados pelos filósofos brasileiros a partir de seus próprios interesses. Eles eram, como a colega anteriormente disse, eles eram usados também como ferramentas para que eles pensassem os seus próprios problemas, né? Então, e me interessou muito também compreender de que maneira foi possível que, no Brasil, ao menos, a filosofia brasileira se tornou algo tão mal visto. É como se como é possível que produtor, que esquema mental tornou possível que produtores de filosofia se vissem ao mesmo tempo incapazes de produzir filosofia portanto, e que negaram a própria existência da filosofia no Brasil, no caso, né? Então, o meu caminho ele lida com esse conjunto de questões e com autores, como eu disse, com esses autores pós-independência e até o fim do século XIX no Brasil, e que eu acho que refletindo sobre essa herança filosófica, eu não acho que ela precisa ser repetida e eu também não acho que esses filósofos devem ser considerados grandes heróis nacionais para que cada país construa o seu panteão, mas eu acho que significa, para mim, o sentido mais importante é esse de tomar consciência desses processos históricos, o que significa que nós podemos transformá-los, né? E pensar a partir talvez de outros termos, né? Sem talvez justamente ter que dar previamente uma resposta sobre o que é a filosofia brasileira ou sobre o que é a filosofia latino-americana, para então só depois fazermos filosofia brasileira ou filosofia latino-americana. Enfim, esses são em linhas gerais um pouco a maneira como eu tenho trabalhado e já vou logo encerrando. Agradeço ao Fernando, ao Felipe e aos demais colegas. Muchas gracias. Bueno, primero muchas gracias a todos. Eh,
Fueron maravillosas sus participaciones. Em, y muchos los temas que nos dejan para discutir. Mm, pero se me ocurre, ahora que Juan Manuel me enseñó un nuevo significado de la palabra picaresco, eh, voy a hacer uso de esa posición, voy a adoptar una postura picaresca, voy a picarlos, porque hay una pregunta que me da mucha curiosidad y que no estoy seguro de que hayamos contestado. Tengo que advertir, aquí voy a jugar un poco a abogado del diablo, ¿eh? Entonces, favor no identificar lo que voy a decir con mi propia postura personal, por si acaso, en caso de que algo salga mal. Eh, yo creo que hay una duda que siempre le queda a las personas que hacen filosofía intercultural. Dos dudas muy relacionadas. La primera tiene que ver con la muy irritante pregunta de ¿qué es la filosofía? Porque cuando uno empieza con la pregunta de ¿qué es la filosofía en los náhuatl? ¿Qué es la filosofía en la China antigua? ¿Qué es la filosofía en la tradición africana? Parece estar asumiendo de entrada que hay tal cosa como filosofía en el universo, ¿no? Que la noción de filosofía es parte de una ontología natural, ¿no? Que por usar la expresión de Platón, que cuando uno corta la naturaleza según sus coyunturas, aparece una cosa en el mundo que es filosofía. Y que después, teniendo el organismo filosófico en mano, podemos ir a identificar sus descendientes en cada tradición o sus equivalentes. Eh, que de entrada ahí parece haber un problema. Eh, ¿No? No, nos ocurre también cuando hacemos filosofía antigua, ¿no? Yo creo que todos hemos sentido un cierto nivel de extrañeza cuando uno lee pues, las cartas de Séneca, ¿no? Y esto es un filósofo. Y pues, pues, yo no sé cómo sea en otros países en América Latina, pero el pobre Séneca en Colombia con mucha frecuencia termina en la sección de autoayuda y no en la sección de filosofía, porque la gente no lo reconoce como haciendo un trabajo filosófico. Eh, ¿No? Esa es toda la postura de Pierre Hadot, ¿no? La filosofía como forma de vida, que nos es tan ajena muchas veces, hoy por hoy. Entonces, viene esta pregunta de, bueno, ¿y qué es hacer filosofía? ¿Qué es lo que estamos buscando cuando buscamos la filosofía en América Latina? Y creo además que hoy por hoy tenemos una tentación, ahorita que María Pía lo dijo, yo comparto la de formación profesional de ser filósofo analítico, eh, y entonces tiendo a asumir que hacer filosofía o que la filosofía se entiende en términos formales, ¿no? Sale uno con unas vacuidades muy elaboradas de no, hacer filosofía, es seguir una estructura argumentativa que proceda por método racional, que premisas y conclusiones, va, va, va. Fantástico. Pero eso es una concepción de la racionalidad formal y no es la única concepción de la racionalidad que existe. No hay concepciones sustantivas de la racionalidad. Ya lo dijo Charles Taylor para Platón, ¿no? Para Platón lo racional era lo que concordaba con el bien. No importaba la forma del argumento. Un argumento correcto que no diera con el bien no era racional. Lo mismo pasa en Leibniz y San Anselmo, para estar un poquito más cerca. Y por supuesto hay un problema ahí también, citando a Nussbaum, el de la forma, ¿no? Creo que a todos nos ha pasado eh, que los textos que trabajamos cuando trabajamos filosofía latinoamericana rara vez son textos filosóficos, ¿no? Sacamos filosofía de novelas, de poemas, de relatos históricos. El caso de Rocío es dramático, ¿no? Lo saca de equipos que ni siquiera son grafemas, como ella misma lo dijo. Eh, y viene la pregunta de, ¿y la forma no es importante? ¿No? Porque esta concepción formalista de la racionalidad asume de entrada que uno siempre puede traducir a un lenguaje formal y después retraducir a otro lenguaje natural. Pero, ¿es eso siempre el caso? He estado leyendo recientemente un Pedro de Solís y Valenzuela, uno de los primeros novelistas en América Latina, y es interesante porque él cada vez que tiene que decir algo importante,
para la novela y pone un soneto. Porque es que uno esas cosas no las puede decir en prosa, eso tiene que decirlo uno en verso. Si no, no va a salir. Eh, ¿Por qué? ¿No? ¿Y cómo hacemos para respetar esa preocupación por la forma? Y creo todas estas preguntas llevan a la gran pregunta que les quiero hacer, que es, ¿por qué necesitamos encontrar filosofía en otras tradiciones que no sean la occidental? ¿No? ¿Cuál es la necesidad de decir, esta gente hace filosofía? Cuando tenemos primero esa duda de, pues es que si la filosofía no es algo universal, ¿por qué necesitamos que todo el mundo la haga? ¿No? Y no, al tratar de encontrarla en tradiciones distintas, tal vez al tratar de hacer nosotros mismos filosofía en modo mestizo, como dice, por acercarme a María Pía, eh, no estamos imponiendo algo que no tendríamos ninguna necesidad de imponer. No, porque asumimos que no hay pensamiento valioso, relevante, que ha de ser conservado, que no sea filosófico. ¿Por qué la necesidad de traducir un poema a filosofía? ¿Por qué la necesidad de traducir ¿cómo los llaman los náhuatl? El canto y la flor a términos filosóficos contemporáneos para valorarlo? No, no podríamos, en vez de asumir un poco algo de humildad filosófica y decir muchas de las ideas importantes para nosotros como latinoamericanos, para nosotros como humanos, para nosotros como mujeres, hombres, etcétera, tal vez no son filosofía, ¿no? Y respetarlos y apreciarlos es entenderlos como grandes ideas no filosóficas. Entonces, esta es mi picada. ¿Por qué queremos encontrar filosofía en la tradición latinoamericana? Eh, Aquí ya es libre intervención, Este sos entonces, vos como abogado del diablo. sí, Muy sí, sí, bien, por supuesto, por muy bien. supuesto. Yo escribí un libro de filosofía un libro, un capítulo sobre filosofía en la época colonial, entonces la pregunta va para mí también. Muy bien. Yo voy a ser abogado del tiempo, entonces traten de condensar sus preguntas, así podemos intervenir todos y tampoco se extienden mucho. Falló la Juan, Ah, conexión. perdón, estaba Ah, diciendo, sí, traten de condensar sus preguntas, tal vez 2 minutos, así podemos ir intercalando. ¿Sus respuestas, tal vez? Ujú. Bien, sí. Respuestas. Esa misma pregunta, ¿no? Y simplemente voy a un nivel muy macro, ¿no? Lo que es la etimología de filosofía, que es amor al conocimiento, a la sabiduría. Entonces, por eso a mí me interesan los procesos cognitivos, cómo conocemos, ¿no? En cualquier idioma, en cualquier tradición, en cualquier punto, o sea, no, los seres humanos tenemos procesos cognitivos como otras especies también, no somos los únicos, ¿no? Entonces, y en el caso de los seres humanos, bueno, conocemos, nuestro proceso de conocimiento es básico por los 5 sentidos del cuerpo y luego a nivel racional es a través del lenguaje, ¿no? Y la adquisición de la lengua. Entonces, cuando yo le entro a América Latina por el lado indígena, por el originario, ¿no? Y en mi caso específico es el andino y es el quechua, ¿no? Entonces, que no son los únicos tampoco, ¿no? Pero ya. Entonces, eso es lo que yo me torturo pensando, ¿no? Y por eso me focalizo tanto en términos quechua en época, la época más temprana colonial a la que tengo acceso, que es el siglo XVI. Y luego, teniendo mucho cuidado, esto lo sabe Luis Fernando, ¿no? De que en el caso del quechua, ojo, la mayoría de los documentos del siglo XVI que tenemos en quechua, usualmente es quechua pastoral, que ya es un quechua mediatizado, registrado, como domesticado, digamos, por los que querían con proceso evangelizador. Entonces ya tampoco es el quechua quechua, vamos a ponerlo así, ¿no? Teniendo eso en cuenta. Entonces,
yo voy por ese camino, ¿no? Y claro, si lo tomamos en sentido macro, ¿no? La búsqueda, o sea, cómo conocemos y la fascinación por el proceso los procesos cognitivos, entonces yo creo que ayuda, ¿no? A sacarlo de ese universalismo que nos viene de la tradición antigua, clásica, y de la modernidad, ¿no? Que del siglo XVI y adelante. Okay. Eso es lo que hago por ahora. Gracias. Muchas gracias, Rocío. María Pía tiene la mano levantada. Primero María Pía y después Juan Manuel, por favor. Sí, cortito, yo, bueno, parte de lo que yo comentaba, desde mi postura, a mí me parece súper lúcido pensar que no todo tiene que ser filosofía y no todo lo valioso está en la filosofía. Y eso me parece maravilloso, creo que es algo muy bueno. Creo que hay distintas maneras, lenguajes, como maneras de performar que son propias del arte y que creo que no tienen por qué traducirse hacia la filosofía. No es que uno por ponerle el título de filosofía va a dar más valor. Yo vuelvo un poco a lo que decía antes. Creo que hay ciertas herramientas que a nosotros nos sirven para hacer pensamiento situado. Y en tanto cuanto a mí me sirva para hacer el pensamiento situado, creo que tenemos que dejar un poco la rigidez de ciertos cánones, por eso me parece que hay distintas formas, ¿no? Creo que en mi canon y en mi lectura a mí me hace sentido y utilizo la estructura de lo que a mí me gusta, que es como el rigor de la estructura de la filosofía analítica, pero porque es un modelo que a mí me acomoda, pero creo que podemos hacer filosofía situada de diversas formas y esa riqueza de nuestra región es algo que a mí me parece valioso en sí mismo. Entonces, tomar elementos de la literatura, tomar elementos de otros lenguajes, enriquece el pensamiento filosófico, pero no es que porque yo le ponga el tilde de filosofía lo va a hacer más valioso, sino que yo lo utilizo como una herramienta para hacer crecer esa manera de hacer filosofía, así al menos lo veo yo. Muchas gracias, María Pía. Juan Manuel, por favor, después Alcira. Sí, me parece a mí que no podemos no hacerlo, mi querido Felipe, no podemos no hacerlo. Tenemos que al entrar en relación con el otro, desde la tradición nahua, por ejemplo, el Inxóchitl-Incuicat, la flor y el canto, en realidad es una estructura que remite a un tercer sentido. Flor, canto, tercer sentido. Ahí está el sentido del difracismo, ¿no? Pero desde la propia historia de la filosofía hegemónico tradicional considerada europea, pues no tiene no existe una definición de filosofía. Uno revisa cada uno de los autores y va encontrando su propio planteamiento, incluso que se oponen entre sí mismos dependiendo la época y dependiendo la tradición, ¿no? Entonces ya de la propia tradición norteuropea encontramos una multiplicidad de perspectivas, de concepciones, de definiciones de lo que se entiende por filosofía. Y si le escarbamos un poquito más, yo recomendaría que no, porque nos daríamos cuenta que ni siquiera la filosofía que se denomina europea es europea, ¿no? Lo mencionaba ya anteriormente yo. Toda la tradición de las cosmogonías egipcias, mesopotámicas, persas, ahora con el tema y el tema del alma, en la India, bueno, ¿para qué nos metemos? Porque vamos a abrir la caja de Pandora y lo que vamos a descubrir es que la ideología eurocéntrica del siglo XVIII no solamente es un planteamiento ideológico, es también un programa político. La eurototalidad es un mundo europeizado, como cultura estoy hablando, como civilización, pero que precisa necesariamente, y ahí está el aporte de las culturas, las tradiciones y las filosofías que han sido encubiertas y negadas, analógicamente hablando como filosofía, pues han tenido que sufrir el eurototalitarismo, que como lo mencionó muy bien Fernando al principio de esta conversación, en nuestras propias narices está pasando un genocidio que estamos naturalizando y no nos damos cuenta que no solamente es el exterminio de poblaciones, sino también un epistemicidio, una tradición
tradición cultural, un pensamiento, una concepción del mundo que estamos perdiendo los seres humanos que apelan a una racionalidad y no este, porque no actuemos racionalmente desde la perspectiva ético-política crítica, sino instrumental, no tenemos que dejar de estar apelando. Y por eso, en lugar de situarnos desde quienes son las víctimas, de quienes sufren los efectos negativos intencionales y no intencionales, en la lógica de reproducción del sistema hegemónico vigente, como mujeres, como hombres, como indígenas, como infancias, adolescencias, juventudes, etcétera, etcétera, pues tenemos que estarlo diciendo, enunciando, anunciando y denunciando dependiendo del contexto en el que nos encontremos, ¿no? Entonces no podemos no hacerlo. Incluso yo digo, es un imperativo ético, político, crítico, y hay de nosotras y nosotros si no lo hiciéramos. Gracias. Muchas gracias, Juan Manuel. Alcira, por favor, después Julio. Sí, muchas gracias. Bueno, yo voy a seguir más o menos en la línea de Juan Manuel y tomando algo de lo que ha dicho Mario también en su primera intervención. Em, Nosotros partimos, o se ha partido recién, de una definición etimológica de filosofía, la que trae ese gran chismoso de la historia de la filosofía antigua que todos hemos leído con inmenso placer, que fue Diógenes Laercio. Y lo leímos con placer porque parece que el señor era epicúreo. Entonces, indudablemente nos inducía el placer. Bueno, según la definición de este caballero, efectivamente tenemos que entender por filosofía el amor a la sabiduría, reforzado por cuando Aristóteles nos dice, movidos por la admiración, los seres humanos comenzamos a filosofar. Pero hay otra posible etimología de filosofía. Sobre esta posible etimología trabajó a mediados del siglo pasado, un artículo que sale en el año 1966, un gran filósofo argentino, Rodolfo Agoglia. Quienes están en el Ecuador quizá lo hayan conocido, porque él vivió 10 años en el Ecuador en su exilio y junto con Arturo Andrés Roy fundaron la carrera y el Instituto de Filosofía de la Católica de Quito. Bueno, antes de ir al exilio, mucho antes, cuando ni imaginaba Rodolfo que ese iba a ser parte de su destino, escribe un artículo muy bonito que se publica en Escritos de Filosofía de la Universidad de La Plata, que justamente se titula La filosofía como sabiduría del amor. Ujú. Y el trabajo es netamente filológico. Rodolfo conocía perfectamente bien el griego, de hecho, su tesis de licenciatura fue sobre Platón, y hace un trabajo con el uso del genitivo. El genitivo subjetivo o el genitivo objetivo. Entonces, puede ser amor a la sabiduría o puede ser sabiduría del amor. Y pocos años más tarde, sin conocerlo, por supuesto, Emmanuel Levinas, Ujú. en De otro modo que ser, o Más allá de la esencia, 2 veces, creo yo, repite en el libro esta definición de filosofía como sabiduría del amor. Sabiduría del amor, ¿qué significa? Significa que el temple originario de la filosofía no es la admiración, sino que el temple originario de la filosofía es la responsabilidad, o como diría nuestro amigo Forné Betancourt, el concernimiento. Yo no sé si ustedes leyeron un libro que Raúl publicó en el año 2002 sobre los modelos de la filosofía de la liberación en la filosofía europea. Creo que estoy traduciendo bien el título, donde habla de esa ignorada filosofía que es realmente una filosofía del amor, que podemos encontrar desde Hipatia a María Zambrano. Él abre y cierra con 2 mujeres el libro, ¿no? Entonces,
Em, es sumamente interesante esto, porque nosotros vemos que hay que hay una línea y una tradición a la que se la llamó también la tradición cordial de la filosofía, en la que la filosofía no se define como mero conocimiento, sino que la filosofía se define como una sabiduría que, como dice Levinas, tiene como fuente el amor y es para el amor. Es decir, es una filosofía de la responsabilidad que emana justamente del concernimiento. ¿Concernimiento con qué? Concernimiento con el sufrimiento, concernimiento con la violencia sobre el otro, en definitiva, concernimiento con los otros, pero con los otros en cuanto que son seres convertidos en objetos, convertidos en nadies, efectivamente. Entonces, desde ese lugar, a mí me parece que podemos entender la filosofía en ese sentido amplio en que nos hablaba recién nuestro colega Juan Manuel. Creo que podemos entenderla en ese sentido y no en el sentido restringido que encontramos, por ejemplo, en esos textos de Merleau-Ponty con los que él encabeza su famosa historia sobre los filósofos, más que sobre la filosofía, y donde dice que la filosofía, con sus temas, sus métodos, sus formas de encarar los problemas, surge en Grecia y que año 56 se publica el libro, a mediados del siglo XX, quienes hacen filosofía son los herederos prístinos de eso, y que por todas las demás culturas, aun aquellas que consideramos con un pensamiento desarrolladísimo, como la China antigua o la India antigua, ahí es un orientalista perfecto, Merleau-Ponty, aún en esas culturas, la filosofía pasó como rozando. Fíjense ustedes, es un disparate absoluto, ¿no? Dos filósofos, pero especializados en la filosofía de la India, que fueron Fernando Tola y Carmen Dragonetti, escribieron un librito muy lindo que se llama ¿Qué le debe la filosofía de la India a Hegel? Bueno, le debe haber salido del canon de la filosofía, realmente. Y lo que hacen ellos es mostrar cómo los grandes sistemas filosóficos de la India, que algunos tienen actualmente vida, ¿no? Que se quedaron en el pasado, realmente, los grandes sistemas filosóficos de la India tienen paralelos importantísimos con la filosofía occidental. O quienes conocen a Leibniz, sabemos cuánto le debe Leibniz también al pensamiento chino. Entonces, o como decía recién Juan Manuel, retomando un poco las ideas de Enrique Dussel, ¿no? ¿Cuánto le debe la filosofía griega al pensamiento egipcio, al pensamiento semita, etcétera? Entonces, a mí me parece que pensar en la filosofía de manera estricta según alguno de los patrones de la filosofía europea, y digo alguno, también decía Juan Manuel eso, no todos, esto, digo, le quita a la filosofía una vitalidad posible. Justamente cuando se piensa en la filosofía intercultural en los 90, se piensa en sacar a la filosofía de su provincianismo europeo. Ese provincianismo europeo que es el que se ha consolidado como un universal, pero que no es un universal. Es nada más que una forma de pensar, una forma y un método para pensar entre muchos otros. Quizá podemos ir imaginando a partir de distintas manifestaciones muchas definiciones de la Mm. filosofía, pero a mí me parece que aún desde un punto de vista político,
pensando realmente en que nosotros, desde América Latina, nos tenemos que hacer cargo de la liberación de nuestro propio pensar. Necesitamos defender este pensamiento como filosofía. Introducir la cuestión política en la filosofía no es un disparate, porque Aristóteles introdujo la cuestión política en la filosofía, Platón introdujo la cuestión política en la filosofía, y cuando la filosofía de la liberación dice que la filosofía prima es la filosofía política, está pensando justamente en que solamente desde ese lugar nosotros podremos llegar a pensar con las categorías que sea, con las europeas, con las náhuatl o con las guaraní, no interesa, pero podremos llegar a pensar en libertad. Y yo defiendo la idea de una filosofía latinoamericana posible y absolutamente plural desde ese punto de vista. Muchas gracias, Alcida. Seguimos con Julio, por favor, y después Mario. Sim, muito rapidamente, me parece que é interessante pensar essas questões que o Felipe colocou em termos de direito à filosofia. Digamos, ah, pensar em filosofia latino-americana me parece muito interessante, justamente por surgir daí um efeito de que também na América Latina, quem queira pode produzir filosofia, né? E aí, o que determinaria o que seria ou não filosofia? Eu imagino que um critério que eu considero muito democrático é o critério da autonomeação, né? Se um autor ou autora escreve um texto ou produz uma fala, ou seja, produz um discurso, né, que se autoconsidera como um discurso filosófico, isso é filosofia. Se isso é boa ou má filosofia, isso é decidido coletivamente pelos seus leitores, por várias instâncias que regulam esse conhecimento como um conhecimento coletivo, como qualquer tipo de conhecimento. Mas então, quer dizer, o que eu acho interessante e defendo é essa ideia de que deve haver um direito à filosofia, sobretudo àqueles espaços sociais aos quais esse direito foi negado, e que a produção discursiva ela é filosófica desde que ela se considera filosófica e ela é testada coletivamente quanto a isso, e que, portanto, o conhecimento filosófico ele não é o conhecimento mais alto, né? Ele não é, de modo que a filosofia ela não é a rainha do conhecimento e que eu acho que muitas vezes corre-se o risco de se produzir uma espécie de gesto antropológico violento, como uma antropologia antiga, e que queria atribuir racionalidade a um grupo social específico, como se essa racionalidade dependesse do antropólogo, né, que conferiria então essa racionalidade àquele grupo. É, eu acho que nenhum tipo de saber precisa receber o prêmio de ser considerado filosófico, a não ser que ele queira, né? E então, eu pensaria muito por aí. Em termos, por fim, discursivos, né? Quando se atribui, na verdade, quando se lê um poema como filosófico, na minha opinião, isso diz mais a respeito do leitor do que do poema. Quer dizer, isso mostra que o leitor é um leitor filósofo e não que o poema exatamente é um texto de filosofia, né? Enfim, essas são as ideias que me ocorrem. Muchísimas gracias.
Sigamos con Mario para terminar después con Luis Fernando, por favor. Bien, gracias, Felipe. Bueno, yo en mi participación señalaba el caso de Bernardino de Sagún, que era un colonialista y que creía que los pueblos originarios antes de la presencia española, en específico los mexicas, le rendían culto al demonio. Y sin embargo, cuando sus discípulos e informantes le hablan de cuál era la idea de los maestros y de la academia que tenían ahí, él termina diciendo, bueno, tenían sabios o filósofos, es decir, tenían filosofía. Era un reconocimiento al estatus cultural que tenían estos pueblos que desarrollaban una construcción de un conocimiento análoga a la filosofía. Luego entonces, esta idea de que la filosofía viene de Grecia y que Grecia la tiene en exclusividad, resultó un sofisma. Eh, ya en el siglo XX, un autor, Mircea Eliade, que tiene una serie de libros importantísimos, pienso en el mito del eterno retorno, nos dice, bueno, si nos tomamos la molestia de analizar el pensamiento mítico, vamos a encontrar que ahí no está el término metafísica y no está el término ontología, pero no están explícitamente, pero sí están implícitamente. Es decir, es un pensar sofisticado, análogo al de la filosofía. Luego entonces, la división mito-logos es también un sofisma. Entender como filosofía el pensamiento de los pueblos originarios, por ejemplo, o de documentos como Nuestra América de José Martí, que no son explícitamente filosofía, simplemente nos ayuda, en primer término, a entenderlos mejor, a darles un sentido diferente, más profundo quizá, del que ellos originalmente plantearon. Primera parte. Segunda parte, al entender que no es cierto que no hacían filosofía y al entender que esa diferencia entre mito y logos tampoco es cierta, entonces se cae el helenocentrismo y en consecuencia el pensamiento eurocéntrico que nos dice que es necesario conquistar pueblos porque tienen una idea cultural inferior y entonces hay que civilizarlos. Entonces, el considerarlos como filosofía fortalece nuestra capacidad de entender el pensamiento de los diferentes pueblos y vacunarnos contra el pensamiento eurocéntrico, etnocéntrico y colonialista. Muchísimas gracias, Mario. Luis Fernando, por favor. Muchas gracias. Uy, muy estimulante la conversación. Me he quedado casi pensando y rumiando de qué puedo yo aportar a esta discusión. No solo qué puedo aportar, más bien cómo reconsiderar. Obviamente, sí, es importante que la pregunta no surgiría por esa necesidad de la interculturalidad si no hubiera una hegemonía, como se ha resaltado aquí, que es excluyente, ¿cierto? Esos otros excluidos, y en esa exclusión, ¿quién puede ser o no humano o quién tiene derecho a vivir? Si estamos hablando más allá de pensar de la categoría de lo humano. Em, y qué vidas merecen ser, ¿cierto? Salvadas, no sé, salvadas, merecen vivir, por decirlo así, en ese sentido. Y cuáles pueden ser eliminadas, que no pueden ser eliminadas. Se llega casi que hasta ese punto, pues, cuando pensamos en las necropolíticas, donde se toman algunas decisiones de quiénes son importantes, qué vidas merecen continuar viviendo, cuáles no. Entonces ahí hay casi que unas racionalidades tremendas que dependen de qué pensamientos y qué tipo son considerados como civilizados, oficiales, filosóficos, no sé, que tienen un nivel de registro. La otra cosa em, que tiene que ver con la pregunta de la forma. A mí sí me parece muy importante las mediaciones
pues de las formas, por ejemplo, las formas narrativas para poder, de cómo nos entendemos nosotros con el mundo, ¿no? Pensar a los Rancière de estas reconfiguraciones de lo visible, ¿cierto? Y Rancière lo hace desde la literatura y de los tipos de sujetos que surgen ante la mediación y organización del mundo. Entonces, si en una discusión, por ejemplo, que hay sobre cómo nosotros respondemos al otro, cuáles son las formas, por ejemplo, al sufrimiento del otro, cuáles son esas formas narrativas que están mediando el, eh, el sufrimiento, ¿sí? Susan Sontag precisamente lo hace en cuanto a la fotografía. Muy claramente, ¿qué significa ver estas imágenes? ¡Qué horror! ¿Cierto? ¿Y qué implicaciones éticas tiene para nosotros? No solo lo epistemológico, sino lo ético de mirar a estas imágenes, que si no hacemos algo, es una mirada pornográfica. Y lo dejo ahí. Muchísimas gracias, Luis Fernando. Bueno, creo que nos vamos un poquito tarde. Eh, Les agradezco profundamente las respuestas. Me dejaron con la sensación de que tendríamos que estar organizando un segundo volumen. Eh, Espero tener ocasión de discutir este tema y otros varios en el futuro con ustedes. Y otra vez, muchas gracias tanto por su participación hoy como por sus maravillosos capítulos para nuestro libro. No sé si Fernando quiera decir algo más. Sí, también muy energizado por las intervenciones, muchas gracias. Son preguntas que, como dijimos, tal vez no son nuevas en sí o formalmente no son preguntas nuevas, pero sí, sin duda pensar este tema hoy en día en la situación de Latinoamérica y la situación del mundo, como dijeron ustedes, implica de alguna manera una nueva pregunta, a pesar de que parezca la misma pregunta de siempre. Eh, y creo que es muy importante todos los puntos que mencionaron. Por un lado, la interdisciplinaridad. En el libro no tenemos solo eso, no invitamos solo filósofos o filósofas, sino también lingüistas, historiadoras, cientistas políticas. Entonces, sí, eso me parece muy importante de seguir pensando esa flexibilidad que tiene la filosofía en Latinoamérica. Y bueno, el carácter político, sin duda, de la pregunta, como dijeron ustedes, que nos tiene que también tal vez movilizar a tender lazos, ¿no? También está la tarea cognitiva y la tarea política de construir estas instituciones y proyectos que nos permitan, nada, construir este espacio, ¿no? Ocupar el espacio, como también hablaron María Pía, habló de apropiarse un poco del lenguaje y de los espacios, me parece importante. Um, y me gustó la palabra que usó Mario, que habló de lo filosofable, que es una palabra que tal vez es difícil de decir en otros idiomas, pero en español queda muy bien, lo filosofable. Entonces, sería otra dimensión de esta pregunta, de qué es la filosofía y qué es lo filosofable. Así que bueno, muchas gracias. Tendremos que cortar en algún momento, pero espero que el diálogo pueda continuar. Bien. Bueno, muchas gracias a todos y que tengan creo que ya para todos es que tengan una buena noche, excepto Fernando, pero que tengan una muy buena noche.